Nuestro invitado de hoy es el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramel. Es el nuevo presidente de la JEP. ¿Hace cuánto está en ese puesto? Voy a cumplir 5 meses. Bueno, ya no es tan nuevo. No, pero se ha hecho largo. Lo invitamos porque yo creo que la JEP está en un momento muy importante de su historia, de su corta historia. Porque está llegando al instante en que tiene que decidirse por el tema de las sanciones propias, que ustedes han denominado así, que tiene que ver con las sanciones que van a ser asumidas por las personas que decidieron acogerse al tribunal, a la JEP, un tribunal de justicia transicional, dijeron la verdad y de acuerdo a todos los procedimientos que se surtieron, pues son aptos para que paguen sus penas, no en la cárcel, sino precisamente en sanciones que son nuevas. Yo creo que es la primera vez que se van a aplicar así en el mundo. Si usted me dice lo contrario, de pronto, entonces yo no voy a estar en lo cierto, pero más o menos pienso que son como unas sanciones muy únicas que se están imponiendo y que tienen que ver con la reparación que estos victimarios tienen que hacer a las víctimas del conflicto. ¿Por qué no comenzamos por ahí, presidente? Porque yo creo que ese es uno de los temas que mucha gente está esperando. La justicia transicional, el Tribunal de Justicia Transicional, la JEP, se creó a partir del Acuerdo de Paz y son 15 años. ¿Cuántos años? En total 15 años, pero son solamente 10 de investigación y llevamos 7. Entonces también hay que aclarar que no nos queda mucho tiempo, la verdad. Presidente, ¿por qué no hablamos de cómo vienen estas sanciones propias y por qué se llaman sanciones propias y de qué trata? Porque la gente está todavía pensando que las sanciones siempre tienen que ver con la privación de la libertad y con cárcel. Aquí estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Sí, gracias María Jimena. Yo creo que el punto de partida es comprender la negociación. En la negociación se movían dos extremos. Un extremo era una amnistía, ¿sí? Una amnistía sin ningún tipo de sanción, precisamente. Sí. No había verdad, no había reconocimiento de responsabilidad, no habían víctimas. Esa era una posibilidad. Y fíjese que es una posibilidad que en Colombia siempre se aplicó. Se aplicó en todo el siglo XIX, buena parte del siglo XX. Todas las guerras acaban con una amnistía y esa amnistía no tenía ni reconocimiento de verdad, ni víctimas, ni ninguna sanción. Eso era, digamos, inadmisible en el contexto internacional de la Corte Penal Internacional, del sistema interamericano. Eso era inadmisible. El otro extremo hubiera sido aplicar las sanciones proporcionales privativas de la libertad de 40, 50 centavos. Eso, digamos, en el contexto de una negociación política, no era admisible porque un grupo armado no se va a ir 50 años a la cárcel. Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. Entonces nos movíamos entre dos extremos. O las amnistías de toda la vida o 40 años de cárcel. Entonces, ¿qué se llegó? Al punto medio. Y el punto medio es unas sanciones que, como usted muy bien lo dice, no existe en ninguna parte, que tienen dos componentes, un componente restaurativo y uno retributivo. Un componente restaurativo y es precisamente pensado en la lógica de los daños que se causaron y de acciones para, de cierta forma, restaurar o restablecer los derechos de las víctimas afectadas. Pero también tiene un componente restrictivo de derechos. O sea, si bien no van a estar en la cárcel, sí hay un sistema de monitoreo y, digamos, de vigilancia para que se pueda certificar que efectivamente estas personas están cumpliendo con esos trabajos y obras de contenido restaurativo. Entonces, fíjense que si son sanciones, si bien no están privados de la libertad, tampoco es que tengan pleno ejercicio de sus derechos. Tanto es así que incluso sin haberse impuesto las sanciones, todos los comparecientes ante la JEP no pueden salir del país sin pedir permiso. Ahí hay una restricción de derechos, ¿cierto? Entonces, esas sanciones, claro, no hay una lista tan taxativa como en un código penal, que le dicen a usted de tanto a tantos años, sino que hay unas grandes líneas de proyectos, donde está, por ejemplo, el tema de memoria, donde está la búsqueda de los desaparecidos, donde está reforestación, desminado humanitario, y a partir de ahí
se tienen que construir esos proyectos precisamente para que estas personas entre 5 y 8 años cumplan con sus sanciones. Entonces es un gran desafío porque eso no existe en Colombia. Y es No, un no gran- existe en el mundo. Exacto, no existe en el mundo. Y entonces es un gran desafío presupuestal, logístico, de contratación, de administración pública, porque efectivamente vincular a esas personas a esos proyectos no es tan fácil, Ujú. ¿no? Hay que mirar, digamos, que exista una oferta institucional, porque no se trata simplemente de decir, bueno, ustedes van a desminar en tal parte. Toca conseguir un proyecto, Exacto, toca financiarlo. exacto. Y eso es responsabilidad del Estado colombiano según el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que no queremos, María Jimena? Lo que no queremos es emitir sentencias de imposible cumplimiento, porque lo más fácil sería sacar una sentencia Rápido. diciendo, mire, usted se va a ir a desminar 5 años, vaya a reforestar 7 años, vaya no sé qué. ¿Y qué le van a decir? Bueno, ¿y quién me va a prestar la seguridad? ¿O es que yo me voy a ir a desminar a dónde? Ujú, ¿Y qué pasa si la mina explota? O sea, hasta temas de seguridad social. ujú. Fíjese, entonces, y con otro ingrediente, y es, ¿qué opinan las víctimas? Porque entonces las víctimas van a decir, bueno, pero esas labores que está desarrollando ese señor, ¿qué tiene que ver con los daños que me causaron a mí? Entonces, por eso es que es tan complejo, digamos, el diseño de las sanciones. Pero aclaremos una cosa, porque mucha gente piensa que ustedes se han demorado mucho en las sanciones, pero ustedes han planteado unas sanciones anticipadas. Sí, ¿Eso cómo se entiende? claro. Expliquemos. Es que existen los TOBARS, que son los trabajos y obras con contenido restaurativo, Ya, y lo que prevé el acuerdo de paz y la ley es que los comparecientes pueden hacer unos TOBARS anticipados. ya. Entonces, ¿qué significa eso? Que pueden ir, comillas, cumpliendo su pena. ¿Sí? Mm, Claro, ese cumplimiento de esa pena tiene que estar certificado, tiene que estar monitoreado, pero ya hay muchos comparecientes que han venido ya. realizando esos TOBARS y que al momento de la sentencia le van a decir, usted ya cumplió una parte. Eso es lo que se llaman sentencias anticipadas. Sí, es como un cumplimiento anticipado de parte de la pena, Ya, digámoslo así. Entonces, lo que tienen que validar mis colegas es si esas obras son válidas y decirle, mire, lo que usted ya hizo, por ejemplo, el proyecto de agua que usted conoce, ujú, eso le vale a usted por 6 meses, por un año, ya, por lo que sea. Entonces ya le vamos descontando. Entonces, ¿qué es lo importante de esto, María Jimena? Que a pesar de que no han salido las sentencias y esperamos que salga muy pronto, ya se han venido cumpliendo parte de las penas. ujú, ¿Sí? Con esos TOBARs anticipados. Es ya, como cumplimiento anticipado de la pena. ya. Lo que pasa es que no es cualquier TOBAR, sino que un TOBAR que vaya de la mano de las víctimas, que esté monitoreado, que esté certificado. Y así como existe ese, existe otro en Dabeiba, existió otro en Sumapaz y otros TOBARs que se han venido haciendo. Y lo que tendrá que hacer la sentencia es decir, bueno, yo lo condeno porque además todos están condenados. Y Ujú, no es que esté prejuzgando, es que aceptaron su responsabilidad. claro. Entonces lo que le dicen En el es, caso de las FARC, estamos hablando, y en la fuerza pública el 87% el 87%. que han aceptado responsabilidad. Ujú, Entonces, digamos la sentencia, ¿cuál es la diferencia con una sentencia ordinaria? Que la sentencia ordinaria es culpable o inocente. ujú, Y todo es, vamos a la sentencia para saber el final de la película, ujú. culpable o inocente. No, aquí ya sabemos en qué acaba la película. Todos son culpables. ¿Por qué? Porque aceptaron su responsabilidad. Entonces el problema no es que el señor sea culpable o inocente, ya sabemos que es culpable. Es como va a pagar una pena que Exacto. no tiene cárcel. Que no tiene cárcel, pero que tiene restricción de derechos y Sí, que tiene el componente restaurativo. ya, Entonces, lo que algunos han venido haciendo son los TOBARS anticipados, o sea, como un cumplimiento de la ya. pena anticipado. Ujú, Eso es para decirle que, si bien no ha salido la sentencia, ya están cumpliendo. ya. Eso me parece que es un mensaje importante. Decirle, mire, esas personas, tanto de fuerza pública algunos y de fuera otros, ya han venido de cierta forma cumpliendo con unas sanciones. El tribunal tendrá que decir si eso se admite, si no se admite, si se cumplieron todos los requisitos, porque no es que usted haga cualquier obra y en cualquier parte. Ya cuando salga la sentencia, entonces le van a decir, le descuento tanto de los TOBARS que Claro, usted ya hizo ya. y le queda pendiente tanta sanción. Pero efectivamente, pues, digamos, eso requiere una gran articulación institucional, requiere unos presupuestos públicos, porque lo que queremos es que esas sanciones estén vinculadas a la oferta institucional. Es decir, Mm,
Que se necesitan obras que se Exacto, lo que estamos que formen mirando, parte del plan de desarrollo. sí, entonces lo que hicimos con Planeación Nacional, Planeación ya identificó cerca de 200 más o menos proyectos, 220 si no estoy mal, que podrían tener esa vocación restaurativa Ya. en todas las entidades del Estado colombiano. Entonces lo que hay que hacer es vincular a esos comparecientes a esos proyectos que ya están financiados. O sea, lo que no queremos es pasar de no tener sentencias a tener sentencias que nadie va a poder cumplir, porque no hay presupuestos, porque no hay un programa, porque no hay planeación. Entonces, por eso nos demoramos un poco más. Ahora, ¿en qué vamos? Vamos en que los dos proyectos más avanzados tienen que ver con el caso secuestro FARC Ujú, y con el caso falsos positivos Batallón La Popa. ujú. Entonces, fíjense que el Batallón La Popa estamos viviendo como los dos modelos del sistema. Ujú. Porque por una parte, quien fue comandante del Batallón La Popa, el coronel Mejía, quien no aceptó responsabilidad, pues ya está terminando su juicio. Sí. Entonces ya también va a haber una sentencia. De los que no han dicho la verdad. No, de los O que de no los que aceptaron no responsabilidad. aceptaron responsabilidad. Exacto. Que es Entonces, cuando usted me distinto. pregunta Sí. cuándo salen las sentencias, pues ya está terminando el juicio y pues vendrán los trámites procesales, pero Ya espero están. que esa sentencia tampoco se demore. Entonces también vendrá la primera sentencia de responsabilidad, declarándolo inocente, culpable, lo que sea que Ujú. se determine, pero ya también va a salir la primera sentencia de los que no aceptaron, Ya. ¿sí? Y en ese caso, si es culpable, ¿qué pasa con, por ejemplo, el comandante de la Popa? Por eso, si llega a declararse culpable, que ya lo determinarán mis colegas, podría exponerse a una pena privativa de la libertad de 15 a 20 años. Es que la JEP tiene los dos modelos. Entonces, si usted se va por el modelo donde usted no va a aceptar responsabilidad, ¿cierto? Usted lo puede encontrar culpable o inocente. Sí. te Si va es al juicio. culpable, privativa de la libertad. Si antes de terminarse ya los alegatos de conclusión o una vez terminados, si usted no acepta, si usted acepta, también se va a la cárcel 5 o 8 años, que es la misma pena de justicia y paz. De justicia. Entonces fíjense que, por un lado, el Batallón La Popa está en lo adversarial y también está en lo restaurativo. En lo de restaurativo, también allá estamos estructurando unos proyectos con la comunidad, con las comunidades de la Sierra Nevada, Ujú. para que estas personas cumplan esas labores a favor de esa comunidad. Ya. ¿Sí? Entonces, esos son los dos proyectos más avanzados. Esos proyectos van a estar dentro de las sentencias. Ujú. O sea, el corazón de las sentencias son los proyectos. Una de las desafíos que ustedes tienen ahora es, bueno, la JEP tiene plata para hacer y acometer estas sanciones y estos proyectos que acarrean cada decisión, porque esto no se había planeado así cuando se firmó el acuerdo de paz. ¿Qué está pasando en materia de financiación a la Sí. JEP? Y lo pregunto pues porque con el problema fiscal que vive Ujú. el país, el presidente Petro salió a decir que le recorta el presupuesto a la JEP. ¿En cuánto se le ha recortado? Bueno, por el momento no se ha recortado. Ah, por el momento no. No, pero sí estamos mirando con Hacienda, y no solamente para la JEP, sino por toda la crisis fiscal. Sí. Se estima que va a haber un recorte muy fuerte el próximo año, y es un tema que también tenemos que ya plantearlo, porque si se llega a dar ese recorte tal y como se está pensando, por lo menos, no es nada definitivo, pues la verdad es que sí afectaría gravemente el cumplimiento de nuestro mandato. Se está hablando de casi un recorte del 50 o 60% del Wow. presupuesto de inversión. Entonces, si llega a pasar eso, y una vez lo vamos como anticipando, sí sería extremadamente grave para nuestro funcionamiento. Y eso llevaría también a un incumplimiento del acuerdo que firmó Colombia con la Corte Penal Internacional, donde dijo que no le pueden recortar el presupuesto. Eso hay un Cuando acuerdo. vino Can. Sí, hay un acuerdo que dice que no lo pueden hacer, pero pues hay que dejarlo planteado. Lo otro que usted me plantea es, la JEP no tiene presupuesto para financiar eso, ¿sí? Nosotros no podemos sacar presupuesto para financiar las sanciones, porque eso no es lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que dice es que el Estado colombiano lo va a hacer, Ya. ¿cierto? Para eso, pues nos habían ofrecido los 50.000 millones, que obviamente pues no va a alcanzar para eso, pero pues todavía no se han desembolsado, porque la idea es que esas sanciones se paguen con esos, o con parte de los 50.000, y si no sería con los rubros de cumplimiento de sentencias, porque digamos el Estado colombiano tiene unos rubros en Hacienda para el cumplimiento de las sentencias.
Entonces, pero lo que está claro es que eso no hace parte, digamos, de nuestras obligaciones porque esos proyectos tienen que estar financiados es por el gobierno o por cada una de las entidades. ¿Y eso lo tiene claro el gobierno? Se lo hemos dicho varias veces. Y el Que ministro de Hacienda, pues es que como hay con el líos. nuevo no hemos hablado todavía. Con el anterior ya hablamos y estaba de acuerdo. Con el nuevo Sí, no hemos hablado. es Pero que sí. el asunto es ese, y es, estas entidades tienen sus presupuestos y tienen sus proyectos. Entonces, vincular la sentencia con El cada uno de sus proyecto. ministerios para que cada uno de sus ministerios, pues, Mm. finalmente termine de, Asumiendo. de asumirlo. Sí. Porque finalmente nosotros no tenemos presupuesto para hacer eso. Sí, nuestro Pero presupuesto no sería da. grave, presidente, que, digamos, ustedes emitan sanciones y no se cumplan porque el Estado no está acompañando las sanciones. Sería muy grave, claro. Porque entonces pasaríamos de que no tenemos sanciones a sanciones que no se puedan cumplir. Por eso es que estamos trabajando con el Ministerio de Justicia, Mm. tenemos muchas mesas de trabajo para precisamente vincular esos fallos con la oferta institucional, para hacer, digamos, ese cruce de información, para que las sentencias se cumplan, porque es que lo peor que puede pasar es que los comparecientes digan, bueno, yo estoy dispuesto a cumplir la sentencia, ¿dónde está el programa? ¿Dónde está el proyecto? No, espere que lo vamos a hacer algún día. Entonces, imagínense, es una burla. Por eso estamos Y una burla a asumiendo, las víctimas, ¿no? exacto, estamos asumiendo el costo, digámoslo así, de demorarnos un poco más, pero es para que salga bien. Ahora, yo soy consciente de que hay que sacarlas pronto y en eso estamos trabajando intensamente, pero tampoco se trata de sacarla de cualquier manera, porque entonces volvemos a lo mismo, saca Mm. una sentencia y todo el mundo va a decir, magnífica la sentencia, ¿dónde voy a ¿Dónde va? cumplirla? No, no hay presupuesto, no hay proyectos, no hay nada. Por eso es la articulación necesaria y la corresponsabilidad con el gobierno. Necesitamos Claro. un muy fuerte apoyo político, realmente, hay que decirlo así. Hablando sobre lo que, digamos, se está planteando en torno a la efectividad de la JEP, que todo el mundo le pide celeridad, Ujú. ¿verdad? Es una justicia tribunal que tiene vida de 15 años y va en el año número 7, hasta Ujú. donde tenemos entendido. Sí. Pero la gran pregunta es, ¿por qué hay tanta discusión sobre lo que define la CENIT Ujú. en el tema de los máximos responsables, que fue la premisa sobre la cual se fundamentó, digamos, la estructura jurídica de la JEP, para que la gente que nos ve y nos oye entienda. Se iba a juzgar solamente los máximos responsables de del grupo de las FARC y del grupo de los miembros del ejército que hubieran cometido delitos de lesa humanidad y delitos de guerra. Ujú. Pero según los críticos, presidente Rameli, esa interpretación que hace el CENIT, ahorita nos explica usted qué es el CENIT, esa interpretación que ha hecho el CENIT de los máximos responsables se ha ido ampliando y ha ido bajando en el caso de las FARC, ha ido bajando a las cadenas de mando y en el caso del ejército ha ido subiendo, ¿sí? Y entonces se ha ido ampliando y eso dicen los que son críticos de esta interpretación que ha ido pues aumentando el trabajo de la JEP y que va a ser casi imposible terminar en 15 años la labor que tiene que cumplir en materia de justicia transicional la JEP. ¿Usted qué le responde a esos críticos que además ya han puesto dos demandas? Una no pasó y otra sí está en este momento en curso ante la Corte Constitucional. Pero, ¿por qué no nos explica primero qué es la CENIT? Por favor. Bueno, yo creo que tengo que explicar como varias cosas. Mire. Sí, muchas cosas, pero... Bueno, pues voy a hacerlo de la forma más didáctica que pueda, mire. A ver. Una CENID es una sentencia interpretativa. Entonces, según nuestras normas de procedimiento, la sección de apelación puede, digamos, construir unas sentencias macro, que es lo que han venido haciendo, no solamente para responder un caso, sino que son aplicables a todos, ¿sí? Es como una especie de sentencia interpretativa, que no existe en la justicia ordinaria, porque lo que hay son, digamos, los conceptos de la sala de consulta del Consejo de Estado que no son vinculantes. Acá es distinto. Acá es que la sección de apelación no solamente resuelve el casito, sino que de una vez saca una sentencia interpretativa muy amplia, donde da luces frente a todo el funcionamiento de la JEP.
Y hay varias CENITs sobre diferentes temas. De hecho, mis colegas de la sección de apelación están construyendo otra sobre el tema de las sanciones propias. Ujú, Pero la que usted me está refiriendo es la CENIT o la sentencia interpretativa número 5. ujú, Pero yo creo que hay que explicar esa diferencia entre los máximos y los no máximos, como ujú, para que se entienda. Y voy a hacerlo de la manera más didáctica que pueda. Mire, es como usted tiene una película. ujú, En la película hay protagonistas de la película, ujú, están los actores de reparto y están una cantidad de extras. ¿Sí o no? Bueno, ujú. los máximos responsables son aquellas personas que usted lo quita de la película y la película no tiene sentido. Los protagonistas. Exacto, los protagonistas de la novela. Esos son los máximos responsables, Ujú, ¿cierto? Entonces, esas son las personas sin las cuales no hubiera pasado, digamos, o no hubiera sido tan intenso el conflicto armado. ujú, Ahora, uno dice, entonces son los jefes, ¿cierto? Uno diría, los que están en la cúpula de la organización son los máximos responsables y los demás son los extras. ujú. No es tan cierto, porque hay máximos responsables por liderazgo, que serán aquellos que estarían en la cima de la organización, pero también hay máximos responsables por participación determinante. O sea, personas que no estando, digamos, en la cúspide de la organización, ¿sí? Son mandos Cumplieron, medios son mandos medios que con poder. cumplieron un rol fundamental. O sea, son protagonistas también de la película, ¿sí? Ya. Entonces, nosotros lo que tenemos que es clasificar. Y eso es decir, mire, estos son los máximos frente a los cuales efectivamente nosotros sí hemos actuado. Llevamos más de 200 máximos responsables imputados, tanto de fuerza pública como de las FARC, ¿cierto? Y vienen más imputaciones. Entonces, decir que no nos hemos centrado en los máximos, pues creo que no tiene sustento. Sí nos hemos centrado No, en no, los lo que, máximos. lo que dicen básicamente es que se ha ampliado. O sea, que no Claro, solamente se han metido a estudiar, a analizar sí, a y los máximos y a a los los no máximos, máximos. sino a los no máximos, Exacto, bajando, sí, o sea, ampliando el universo, sí. lo cual hace prácticamente imposible, según lo que leí de Ujú, la última demanda que presentó Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. sí. Dicen que si eso se aplica así, como dicen ellos, pues no van a bastar 15 años para terminar Ahí hay de varios emitir las desafíos, sanciones. digamos, hay varios desafíos. Y es, bueno, estamos claros de que sí le apuntamos a los máximos responsables. O sea, digamos, la crítica no se Eso, da por ahí. entonces, Sería por los yo no le pongo, máximos. entonces vamos a la primera crítica que fue la primera demanda que presentó creo Mm, que Yesid Reyes y que no fue aceptada por la Corte. Allí se decía que los no máximos no deberían entrar en la ruta de las sanciones propias, es decir, ujú, que no tenían por qué hacer trabajos para reparar a la comunidad ni a las víctimas, ujú, porque no eran máximos responsables. ujú. Bueno, lo que dice la CENIT 5 son varias cosas. Entonces, Como decía la CENIT. exacto, la CENIT lo que dice es lo siguiente. Están los no máximos, o sea, los que no son los protagonistas de la película. Ya Ujú, explico yo. Entonces, esos no máximos, ¿quiénes son? ujú, Normalmente son los autores materiales, ¿sí? O sea, para que no entendamos. Los máximos son los que crean el plan criminal, ya, los que dirigen la organización, los que dan línea, digámoslo así, pero no los que ejecutan los delitos. Cuando estamos hablando de los no máximos, son los autores materiales, ya. ¿cierto? Entonces, punto de partida, ¿de quién estamos hablando? De los autores materiales. Listo. Ahí viene el tema de las víctimas. Ujú, ¿Qué es lo que quieren las víctimas? La verdad. ujú, Y las víctimas lo que quieren la verdad no es necesariamente la verdad de los máximos, porque la verdad de los máximos es una verdad sobre las políticas de la organización, sobre ya, los planes. Las víctimas lo que quieren es la verdad del hecho concreto. ya, Y esa verdad del hecho concreto, ¿quién la tiene? El autor material. O sea, el no máximo. ya. Entonces, ¿cómo fue el falso positivo? Por ejemplo, a mí no me interesa que si existía un alto mando que tuvo que ver con eso. Me interesa es quién disparó, quién lo ocultó, cómo se planeó todo eso. Y esa información la tienen, ¿quiénes? Los no máximos. Ya. Entonces, primero esos no máximos tienen unos beneficios, porque muchos de ellos estaban privados de la libertad en caso de fuerza pública, Sí. y ahora están libres. Y entonces decir que no tienen que aportar la verdad, por ejemplo, decir, es una amnistía encubierta, porque usted estaba privado de la libertad. Nosotros tenemos casos de falsos positivos, ya van cerca de 90 renuncias a la persecución penal de no máximos,
y muchos de ellos tenían procesos o condenas. Ujú. Y entonces decirle, usted no tiene que hacer nada, sino sencillamente ya usted no máximo y se va para la casa, pues es una amnistía. Entonces decirle, lo primero tiene que ser la verdad. Y es lo que están pidiendo las víctimas. Y Ya. por eso están haciendo audiencias. Ahora, lo que tenemos que mirar es si es viable seguir haciendo audiencias o hay otro mecanismo, que puede ser versiones escritas o que puede ser otro. Pero lo que sí es cierto es que las víctimas están pidiendo esa verdad. Lo que me está diciendo usted, magistrado Ramel, es que en cerca de 2 meses ¿Mm? vamos a conocer el resultado, digamos, la decisión final del primer juicio adversarial de la JEP, que tiene que ver con lo que hizo el coronel Mejía, que era el comandante de la popa. Sí, efectivamente ese juicio ha sido mucho más rápido que los juicios de la justicia ordinaria. Y recordemos que ese juicio viene de una investigación de un macrocaso, no de un caso individual. Ya esta semana están terminando los testimonios, con lo cual se cerraría esa etapa probatoria, vienen alegatos y sentencia. Entonces calcularía que en 2 meses y medio, podría existir la primera sentencia, en el sentido que sea, pero lo que yo quiero resaltar es que ese juicio ha sido mucho más rápido que lo que tradicionalmente dura un juicio en la justicia ordinaria colombiana. ¿Y usted, presidente, cómo le pareció que el ex jefe de, digamos, de la delegación de Colombia que firmó el pacto con las FARC en La Habana hubiese presentado junto con su segundo, que era Sergio Jaramillo, pues una demanda precisamente por este tema de la ampliación de la interpretación que tiene la CENIT de ampliar el tema de los máximos responsables a los no responsables? ¿Qué le, qué le da a usted digamos, qué le dice a usted? No, yo creo, mira, O sea, un poco paradójico, diría no, yo. sí, no, ¿qué es lo que yo creo? Mire, es que creo que el tema es un poco más amplio. El tema es, obviamente ellos fueron los que negociaron, ellos saben lo que negociar, o su comprensión de esto. Pero un poco lo que hemos venido viendo es que una cosa es la que se negoció, lo que los negociadores pensaron que había que hacer o como lo imaginaron, y otra cosa son todos los desafíos que hemos tenido. ¿Ven? Eso pasó ya hace 8 años. Sí. ¿Sí? Entonces, el tema es, Una cosa es una quizá cosa. ellos no imaginaron muchas cosas. Por ejemplo, quizá no imaginaron unas víctimas tan activas. No imaginaron que la sociedad colombiana no iba a tolerar pues que ni siquiera dijeran la verdad. Entonces, yo creo que ellos pues tienen todo su derecho a presentar las demandas como ciudadanos, por supuesto, pero lo que está en el fondo del asunto es que ellos tienen su visión de lo que negociaron, Ah, ¿sí? Y la visión fue esa. Pero una cosa es lo que se negoció, otra cosa es lo que quedó en el acto legislativo, otro lo que dijo la sentencia de la Corte Constitucional y otro la práctica judicial. ujú. Entonces, esa práctica judicial a lo que nos está llevando es a una enorme demanda de las víctimas. Ahora, lo que usted dice es cierto. Claro, es un desafío porque tenemos poco tiempo. Pero fíjese usted que, por lo menos en el tema de los no máximos, el tema no es tan grave. ¿Por qué? Porque la sala de definición sí tendría los 15 años. Ya. ¿Sí? Entonces no, ahí no hay tan grave. Lo ¿Cuántos que es no grave, más? exacto. Entonces, como para explicar el tema, los macrocasos, ¿cierto? Son Los 11. 11, son 11 macrocasos que identifican los máximos, esos son los que tienen que cumplir con los 10 años, Ujú. ¿sí? O sea, ahí van los máximos, listo. Pero para los no máximos van los 15 años. Entonces, Hay digamos, más tiempo para ellos. hay más tiempo. ¿Cuántos no máximos hay bajo la Pues es una buena pregunta, o sea, serían cerca de unos 9.000. 9.000? Claro, hay que ver, volvemos a lo mismo, hay que ver cómo de la forma más racional se En logra, 15 años. exacto, racionalizar para que esas personas en ese tiempo pues hagan los aportes de verdad. Entonces puede ser que no todo se pueda Ya. hacer en audiencias, porque las audiencias demandan mucha infraestructura, mucho presupuesto, pero podrían hacerse, por ejemplo, versiones escritas o se podría Ya. hacer de otra manera, pero yo creo que lo que sí es clarísimo es que no pueden sencillamente, eh, digamos, pasar de agache, diciéndolo claramente, sin que hagan un aporte de verdad a personas que han sido condenadas. Claro. Pasemos a otro tema que yo creo que es importante explicar, y es que ustedes han comenzado a investigar y a concluir lo que ustedes tengan que concluir como magistrados
yendo en el tema de las FARC de arriba hacia abajo y en el tema de las fuerzas militares de abajo hacia arriba. Sí, Eso fue una mecánica que surgió. ¿Por qué y por qué no la explica? sí, esa es una muy buena pregunta. Mira, eso, la explicación es el diferente nivel de judicialización que tenían unos y otros. A ver, primero hablar de las FARC, luego Fuerza Pública. Si uno toma las FARC o las antiguas FARC, era una pirámide, ¿cierto? Donde estaba arriba el secretariado, el Estado Mayor, y luego ya seguían los comandantes de bloques, frentes y demás. Bueno, ¿cómo lo investigó la Fiscalía? ¿La Fiscalía qué hacía? La Fiscalía investigaba los hechos, ¿sí? Los delitos. Entonces investigaba la toma de mito, el asesinato de los diputados, el secuestro de Ingrid, etcétera. O sea, investigaba los autores materiales. Y automáticamente saltaba al secretariado. Ya. ¿Sí? Eso era sin pasar por los mandos medios, sin reconstruir las cadenas de mando. Y entonces, ¿qué fue lo que recibió la JEP? La JEP lo que recibió fue las condenas en ausencia del secretariado, Sí. ¿cierto? Donde no habían víctimas, donde realmente no había verdad y donde no había nada. Ya. Eran en ausencia. Entonces le pongo un ejemplo. ¿Por qué delito estaban condenados al secretariado? Estaban condenados por secuestro, lo cual pues es fácil, algunos por reclutamiento, ninguno por violencia sexual. Y creo que pocos, o solamente había 2 sentencias, si no estoy mal, por el tema de reclutamiento. Y los mandos medios nunca han sido investigados. ¿Y por qué no eran investigados? Por lo que le acabo de contar, que se saltaba del autor material al secretariado, ¿cierto? Entonces, claro, por esa razón, la JEP, en el caso FARC, arrancó por arriba, porque es que lo de arriba es lo que estaba judicializado. Y entonces está bajando en la cadena de mando hasta que llega a los máximos responsables de la cadena de mando, cosa que la Fiscalía nunca hizo. ¿Y por qué nunca hizo? Porque como saltaba directamente sin reconstruir la organización. Entonces, la JEP está haciendo todo ese trabajo de reconstruir, digamos, cada bloque, los frentes y demás, donde están los mandos medios, que esa es la verdad que están pidiendo las víctimas. Entonces, por eso es que no podíamos arrancar de abajo, porque si hubiéramos arrancado de abajo, hubiéramos arrancado simplemente con hechos materiales, tratar de ubicar a los mandos medios, que es bien difícil, y llegar hasta los de arriba, cuando los que estaban judicializados eran los del secretariado. Y fíjese, por ejemplo, en el tema de secuestro. En el tema de secuestro pasamos de unas condenas en ausencia, donde el secretariado jamás había plantado cara a unos jueces, ni habían víctimas, ni había nada. Y ahora vamos a tener, claro, una sentencia fruto de lo que nunca había pasado en Colombia. Entonces, y con reclutamiento y con violencia sexual lo mismo. Entonces son delitos que realmente no se han investigado en un marco transicional, las víctimas nunca habían participado. Esa es la razón de por qué se arrancó de arriba para abajo. Con el tema de fuerza pública es completamente diferente, porque la judicialización fue muy fuerte abajo y muy escasa arriba. Sí, soldados hasta coroneles, ¿no? Muy Exacto. pocos generales. Ninguno, nosotros llevamos 12, de los cuales 2 han aceptado responsabilidad, cosa que nunca había pasado en Colombia. Entonces, eso es lo que se llama una investigación piramidal. Usted arranca por abajo y va subiendo en las cadenas de mando, ¿cierto? Y entonces, esa es la lógica de por qué cuando ya, digamos, hay una persona que está ubicada en la cúspide, pues tiene toda una investigación que lo soporta, ¿sí? ¿Qué no pasaba antes? Antes, si se investigaba por arriba y no había una investigación sólida abajo, pues era muy difícil atribuir responsabilidades. Pero como hay una investigación sólida, pues por eso es que se están atribuyendo. Le pongo el caso Huila, para que usted vea la diferencia. En el caso Huila, teníamos 15 condenas básicamente contra autores materiales. Esa era la judicialización. O sea, eran soldados, suboficiales, creo que un teniente. Hasta ahí llegaron. No llegaron más arriba. Después de la audiencia que hicimos en Huila, ¿cuál es el escenario? Han reconocido 200 falsos positivos y 36 desapariciones forzadas. Entonces pasamos, ¿y quiénes? Comandantes de batallón. Y los que no aceptaron, que son los de la brigada, están en la huida. Los están investigando para el juicio adversarial. Entonces fíjese cómo pasamos de autores materiales a máximos responsables. Entonces esa es la lógica de por qué una va de abajo hacia arriba y la otra de arriba hacia abajo, porque es distinta a la judicialización que se tenía en la justicia ordinaria, completamente diferente.
Usted tuvo una experiencia, además, le tocó porque hubo una discusión muy grande a nivel de redes, ¿no es verdad? Aquí hablando de lo que las investigaciones que usted ha hecho como magistrado, que yo creo que sería interesante que usted nos contara. A usted le tocó toda la investigación de Dabeiba, del caso de Dabeiba, que fue el primer caso de uno de los macrocasos. Que yo sí creo que es importante declarar que nos lo cuente, Ujú. porque además es la base de la obra de teatro Mm. Manteniendo el Juicio, que ha causado pues cierta revuelo en las últimas semanas porque hay muchos críticos que han salido a decir que es el colmo que la JEP haya financiado una obra Ujú. para contar lo que sucedió en este caso precisamente de Dabeiba, un caso de falsos positivos. Ujú. Usted era el magistrado que investigó ese caso por cuenta de la JEP. ¿Por qué no nos cuenta qué pasó ahí, por ejemplo? Bueno, pasaron muchas cosas. Digamos cómo surgió el caso. Ujú. Y cómo surge el caso es una prueba, digámoslo así, de que esta justicia funciona. Yo estaba investigando Huila, por eso le hablé de Huila ahora. Y en el Huila había un compareciente que comenzó a hablar de Dabeiba. Yo ni siquiera sabía dónde quedaba Dabeiba, la verdad. Entonces, no, doctor, pero entonces, además de que yo reconozco todos mis delitos en el Huila, voy a hablarle de Dabeiba. Y yo, ¿y usted, y Dabeiba, y por qué? Ah, es que hay una cantidad de falsos positivos en el cementerio de Dabeiba. Pues yo la verdad no le creí. Me pareció realmente exagerado y cómo así que una cantidad de falsos positivos Ujú. en un cementerio municipal. Bueno, el asunto es que comenzamos a investigar y nos dimos cuenta que sí era cierto lo que él decía. Y yo fui directamente con él y él identificó los sitios, porque él hacía parte de los que inhumaba a las víctimas. O sea, no Ujú. solamente cometía los falsos positivos, sino que ayudaba pues a inhumarlas. Y allí identificó una cantidad de lugares eh, y con el equipo de la Fiscalía de la JEP Ujú. comenzamos a hacer el trabajo forense y a recuperar todos los cuerpos, ¿sí? Y luego ese caso de Dabeiba, que comenzó en el 03 por Huila, se sumó el caso 04 de Urabá. Entonces, Son dos macrocasos, ¿no? exacto, entonces la colega Nadiesda Ujú. se suma con el 04 y también trae su investigación. Por eso es un caso conjunto, ¿sí? Ujú. Eh, y lo que usted vio en la obra de teatro no es ciencia ficción. O sea, ahí no En hay en nada de la obra de contado. teatro, para que no vamos a explicarla porque la de verdad es que, no vamos a contarla porque la idea es que Váyala. la vayan, sí, vayan a ver, pero en la obra de teatro hay unas escenas muy impresionantes. Sí. Por ejemplo, se cuenta cómo en uno de los, digamos, uno de los cuerpos que quedan Mm. enterrados, que son producto de falsos positivos, se descubre que es un falso positivo porque termina uno de las víctimas con una de las chaquetas militares de las Mm. personas de la persona que lo asesinó, que era militar. Eso pasó de verdad. Todo lo que dice ahí pasó. Es que, como él está contando, no es una obra de ciencia ficción, es una obra completamente real. O sea, eh, yo me senté antes de ser presidente de la AIR incluso, con el director y le empecé a contar y él no lo podía creer, decía, pero eso es demasiado raro. Y pues sí, eso fue lo que pasó. O sea, no le estoy contando nada que no hubiera sucedido. Y con base en eso es que, claro, pues obviamente con su estilo y demás, él escribió su guión y lo unió con el tema del secuestro, porque Ujú. tiene secuestro y falsos positivos. Pero simplemente para contarle a María Jimena y a su audiencia que a mí se me impactó mucho la obra Ahora. porque pues es que eso fue lo que nos pasó. O sea, Ujú. ahí no hay nada de ciencia ficción, es tal cual lo que sucedió. Y Sí. sucedieron muchas más cosas. Entonces, eh, y todavía seguimos entregando víctimas de ese caso. Yo estuve hace poco entregando otras dos y parece que identificaron otras. Entonces todavía siguen saliendo más Es y más impresionante. Y víctimas. ese caso hay que decir que en esas muertes se produjeron cuando el comandante de la brigada era el general Mario Montoya, Sí, que después llega a ser comandante tal cual. del ejército. Y ese es un caso muy complicado y muy difícil que le tocó a usted. Y ahí también dicen que lo amenazaron, que le mandaron una corona. Mm. Todo eso le pasó, Todo eso pasó. lo que está pasando en la obra.
Es que Laura no tiene nada que no haya pasado en la vida real. Sí. Todo eso sucedió. Entonces, pero lo que más me satisface a mí es que se siguen identificando víctimas. Y ninguna víctima era ningún grupo ilegal. Mire, cuando comenzó todo esto, María Todos Elena, eran civiles, sí, campesinos, sí, jóvenes. traídos de Medellín. Mire, la víctima más lejana en el tiempo, que yo no sé cómo terminó en Dabeiba, lleva 40 años desaparecida. 40. 40 años. Fue desaparecida en el 82. Traídas de Medellín engañada. O sea, es que los falsos positivos, Comenzaron desde antes, ¿verdad? mire, nosotros tenemos datos desde los años 70. Y hay un pico que no se ha investigado el año 97. Y claro, se dispara en el 2002 y llega hasta el 2008 y caen con el escándalo de Soacha. Ujú, Pero realmente falsos positivos en Colombia hay registros desde los 70. ujú. Pero ese pico del 97, ¿cómo fue? ¿Qué fue No lo que sé, pasó? es que, digamos, eso no hace parte, bueno, realmente Dabeiba algo toca con el 97, porque parte de lo que nosotros investigamos tenía que ver con alianza entre paramilitares y militares en Dabeiba en el año 97, No precisamente. será precisamente porque es que en esos Mm. años se crea Las AUC. la sauceda, Sí, sí. sí, eso digamos empata bastante con los patrones macrocriminales de Dabeiba que arrancan desde el 97 realmente. Sí. O sea, Dabeiba no arranca en el año 2002. Lo más curioso de Dabeiba es que en un cementerio tan pequeño, en una población pequeña, confluyen diversas unidades militares que hacen exactamente lo mismo. Ujú. O sea, esto no es solamente una unidad militar, ¿sí? Ahí estaba Brigada Cuarta, estaba la Brigada Móvil 11 que llegó después por Ituango, Ujú. otras unidades, es decir, O sea, habría varias claro, unidades como porque es que tal. como ha sido una zona tan conflictiva, Ujú. entonces no era solamente la unidad militar que le correspondía, sino Era que la llegaban brigada, otras. sino- Entonces, ajá. por ejemplo, llegó la Brigada 11, la Brigada Móvil 11 que venía de Montería, que cometió una cantidad de falsos positivos en Ituango, que entregamos dos víctimas hace como un mes, que tienen que ver con los de Dabeiba. Es que Ituango, Dabeiba y Es Carepa, verdad. todo está conectado por los mismos, Ujú. ¿no? Y todos son los cementerios que fueron utilizados para inhumar víctimas. Y eso lo encontramos en San Juan del Cesar, lo encontramos en el Copey, es decir, eso no pasó solamente por allá. Ujú. ¿M? Entonces, lo interesante es cómo todas esas unidades militares de gente que ni se conocía en diferentes años terminaron haciendo lo mismo. Ujú. Era ocultar sus víctimas como falsos guerrilleros muertos en combate en el mismo cementerio municipal, donde no habían registros, ¿no? Porque no quedó ninguno. Ah, no habían registros. ¿No? No Y quedó todo ninguno. comenzó cuando usted empezó a investigar lo del Huila y llegó por allá a Dabeiba Exactamente, llegamos allá, por pero no un... había una, mire, ¿cómo comenzó Dabeiba? Dabeiba comenzó en el Huila, como le comenté, luego se unió con el caso 04, pero no había una sola investigación penal, ¿No? nada, no había nada. Es que nadie había llegado por allá. La fiscalía había ido con los paramilitares a hacer exhumaciones en los alrededores de Dabeiba, pero nadie se ha metido al cementerio de Dabeiba, ni falsos positivos. Entonces pasamos de algo jamás investigado a 10 máximos responsables, de los cuales dos están en la UIA, uno ya está en juicio, que es el coronel Guzmán, el otro todavía está en la UIA, esos 8 máximos ¿Y qué está reconocidos. pasando con el general Montoya? Ese va por otro lado, porque ese tiene una imputación que también ya está en la UIA por la Brigada Cuarta. Sí, cuando Que él fue era cuando era comandante. comandante de la Exacto, Brigada Cuarta Medellín. exacto. Que ahí son varios batallones, Bajés, el Atanasio Girardot, una cantidad de unidades militares. ¿Y qué pasa con el general Montoya que ya fue imputado? Que era el comandante de la Cuarta Brigada cuando estos hechos se sucedieron de los falsos positivos. Sí, él está imputado en el subcaso Antioquia precisamente por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones sucedidas cuando él fue comandante de la Cuarta Brigada por diferentes unidades militares que la conformaban, principalmente el Bajés. Y tengo entendido que el general Montoya era el jefe de la unidad que también estuvo involucrada en ese falso positivo que sale en la obra de teatro Manteniendo el Juicio. Sí, efectivamente, tal y como lo dice la imputación del caso de Dabeiba, él era el comandante, a él le reportan la baja de dos supuestos guerrilleros, uno de los cuales realmente no era un guerrillero, sino que era una víctima inocente. Pero eso dice el auto, que él era el comandante, a él le comunicaron
esa operación, él comandaba esa operación, la otra parte de la operación Mongolia, estaba a cargo de la Brigada 17. ¿Y cómo es la historia? La historia es que llegan cerca a una casa, una unidad militar, y tienen un combate con la guerrilla. Entonces, quien estaba al mando de la compañía manda a un teniente a que revise qué pasó y él reporta que hubo dos bajas, ¿cierto? Esa información se le reporta al comandante de la compañía, el comandante de la compañía se reporta a sus superiores hasta que finalmente llega a Montoya, pero luego se dan cuenta que solamente hay un cuerpo y que el otro supuesto guerrillero pues no está por ninguna parte. Llegan buscando al guerrillero a una casa. eh, Primero pues disparan una cantidad de proyectiles contra la pobre casa. Llegan, maltratan a todos los que estaban allí, sacan a unos muchachos y Edison acababa de llegar de un cultivo y no tenía la cédula. Entonces Ujú. comienzan a interrogarlos y dicen, este tiene que ser el guerrillero. Y era un cultivador. Sí, este tiene que ser el guerrillero. Y entonces, quien estaba al mando de la unidad, que era un subteniente, le pregunta pues al capitán, el capitán le pregunta a los otros, así, toda la cadena de mando, y dice, bueno, usted ya sabe qué tiene que hacer. Lo matan. Entonces, él da la orden de asesinarlo y pasarlo como falso positivo. Luego entonces lo llevan hasta la morgue de Dabeiba. Su familia nunca lo pudo identificar, porque yo recuerdo que en esa época dijeron que si era un guerrillero, que el Mayo me había inventado absolutamente todo, que la familia se había enriquecido, bueno, una cantidad de cosas. Lo cierto es que la familia nunca lo pudo ver, nunca lo identificó. Ujú. Y entonces lo que después se hace es que llegan a la casa de la encargada de la morgue, o la noche, como a las 7 8 de la noche, le piden las llaves, la señora muy asustada le da las llaves, y ellos llegan con los dos cuerpos, Ujú. ¿sí? Llegan con los dos cuerpos a la fosa, que ya estaba acabada por el municipio. Y allí bajan primero el cuerpo del guerrillero. Cuando bajan el cuerpo de Edison, precisamente como no tenían cuerdas, utilizan una chaqueta militar y la chaqueta militar se cae. Queda enterrada. Queda enterrada, tal y como dice la obra. Y eso es lo que dice la obra, Exacto, que tienen que ir a ver manteniendo el juicio. exacto. Y entonces ya el soldado se asusta y era de noche, pues no se iba a bajar una fosa a sacar una chaqueta. Entonces, finalmente, pues echan tierra. No queda ninguna señal. Es que usted, si va al cementerio de la Beiba, no hay un solo sitio que diga aquí están las personas a identificar, ¿no? Estaban por todas partes, ¿no? Por eso recuperamos 49 cuerpos, de los cuales hemos entregado 14. Pero no hay un solo sitio, no hay un registro, no hay absolutamente nada. Entonces, si no hubiera sido por el proceso de paz, por los aportes a verdad, porque no solamente fue este compareciente, sino que luego fueron otros. Otros. Eso fue como un efecto dominó. Identificaron otros lugares. Y efectivamente, pues no solamente fue Edison, que era una víctima inocente, sino una masacre que había pasado con la familia en el año 97, otras personas que han sido traídas engañadas desde Medellín. Es decir, al final, 14 víctimas inocentes, ninguno era de ningún grupo armado, ninguno. Eh, y finalmente, pues la familia nunca había recibido el cuerpo de Edison, porque nunca supo dónde estaban. De hecho, yo recuerdo que cuando finalmente hicimos la entrega digna, lo llevamos allí a las bóvedas, el papá de Edison me dijo, venga, ¿por qué no me explica dónde estaba Edison? Entonces yo me fui con él y le dije, mire, aquí donde hay puro pasto y un poco de tierra, ahí estaba su hijo. O sea, la familia Ush. nunca supo. Entonces es completamente falso todo lo que dijeron, porque dijeron que yo me había inventado el falso positivo, que yo me había inventado el muerto, que me había inventado absolutamente todo. Y no, pues en audiencia pública, tanto en Medellín como en Dabeiba, ellos confesaron como lo habían hecho. Y en esa audiencia, una Ah, semana antes, me han amenazado a mí de muerte. eso es lo que sale, esto le iba a Exacto, preguntar, que a usted lo claro, amenazaron, eso como sale en la obra. fue una semana antes de la audiencia, para que iniciáramos la audiencia. Y entonces ahí fue cuando yo dije, no, pues tenemos que ir, así sacó un batallón y nos fuimos todos. E hicimos la audiencia. Entonces, pues como le digo, no hay ninguna exageración en la obra. Em,
¿Usted qué le dice, presidente de la JEP, a estas críticas que se registraron contra Fabio Rubiano, que es el director de la obra Manteniendo el Juicio, que además fue un proyecto que se desarrolló de la mano de la JEP, precisamente para sacar digamos, del papel, ¿sí? Esta investigación de Dabeiba y ponerla en una obra de teatro? No, yo creo que, eh, digamos, la justicia transicional no solamente son los expedientes, no solamente son las sentencias, los autos. La justicia transicional requiere una gran pedagogía, ¿sí? Y esas verdades se expresan también algún día en la literatura, se expresarán en el cine, en el teatro, no sé, en la música, donde quieran, en cualquier expresión artística, porque finalmente hace parte, digamos, de un proceso de transformación de la sociedad. Entonces, digamos, hay que, de cierta manera, llevar todas esas narrativas a todo el público, ¿sí? ¿No? Al público sobre todo no judicial, ¿no? Que nadie se va a leer toda esa cantidad de sentencias y de autos que hemos sacado, sino que esos mensajes tienen que ser transmitidos y tienen que ser parte de la construcción de la verdad colectiva. Entonces, pues yo creo que el teatro además es un teatro crítico. El teatro bueno es el teatro que critica una sociedad y que la hace ver y que la hace ver todos sus demonios, todas las cosas que no quieren ver, que quieren ocultar. Esa es el buen teatro, desde los griegos hasta ahora el buen teatro siempre ha caracterizado por eso. Es correcto, sí, que conecta con la arete. Pero, y finalmente, usted, ¿qué le puede decir al presidente Gustavo Petro, que ha hablado varias veces de que necesitan un tribunal de cierre y que la JEP no es suficiente? Hay varias cosas. De hecho, yo cuando conversé con él se lo dije. Una de los puntos de vista, digámoslo así, es que no está la verdad de los paramilitares, ¿sí? Que entonces, ¿cómo se va a explicar si no están los paramilitares? ¿Y quién está hoy en la JEP? Mancuso. ¿Sí? O sea, y así como ha estado Mancuso, yo fui a conversar con Otoni en la cárcel de máxima seguridad en Florence, he hablado con los paramilitares del Meta, mis colegas han hablado con otros paramilitares, es decir, si bien formalmente no ingresan a la jurisdicción, ¿cierto? Tal y como lo ha dicho la Corte Constitucional hasta el momento, eso no significa que las verdades de los paramilitares no estén en la JEP. La verdad de las cumbreras está en la JEP, y esa fue la verdad de los paramilitares de allá. Hemos ido a hablar con ellos, he entrevistado en testimonios a varios comandantes paramilitares del Meta, por ejemplo, o al mismo Otoniel, a Mancuso, a todos ellos como testigos. Entonces, digamos, no es del todo acertado decir que no tomamos en cuenta esa verdad. Claro que tomamos en cuenta. Una cosa es que no sean comparecientes formales, que es otra cosa. Pero no es que nosotros digamos, no, solamente son fuerza pública y la guerrilla de las FARC, ¿no? Sí, porque él está como, digamos, no está como compareciente, Mancuso, sino Como testigo. como testigo. Exacto, pero finalmente lo importante es que aporte la verdad. Entonces, el mensaje que yo sí quiero transmitir es, nosotros no hemos sido ajenos a entender, por supuesto, que esa verdad de los paramilitares es fundamental para entender lo que nosotros hacemos, por supuesto. Es que fíjese que cuando nosotros hablamos de falsos positivos y hablamos de los patrones macrocriminales, buena parte de esos patrones macrocriminales son alianzas con paramilitares. Claro. Y eso se dijo en Casanare, eso se dijo en Dabeiba, eso se dijo en La Popa, eso se ha dicho en varios autos. Entonces, digamos, nosotros sí hemos investigado el paramilitarismo, porque es que esta película no se entiende sin todos los protagonistas, y no somos ajenos a eso. Bueno, yo le agradezco No, María, usted. esta oportunidad para hablar de esta justicia transicional, cómo opera, cómo van a ser las sanciones y sobre todo cuáles son los desafíos, que yo creo que es un tema muy importante para que entendamos de qué trata esta justicia, que es un escenario nuevo, que hay que cambiar el chip, ¿no? Muchas cosas hay que cambiarlas. Y bueno, y que nos explique todas las demandas que hay por parte de Fuego Amigo. No, yo creo que es bueno, a mí me parece que es bueno que la Corte Constitucional se pronuncie. Yo creo que esos debates están en el orden del día y
y qué bueno que la Corte tenga la oportunidad de examinarlos, porque no son temas fáciles, o sea, no son temas que uno diga son de fácil comprensión, y pues que más que la Corte Constitucional que finalmente dé sus luces me parece muy acertado. Muchas gracias, presidente. Bueno, gracias a usted. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.